Imagina tener 17 años, salir de trabajar como cualquier otro día y desaparecer durante más de 40 días mientras nadie logra salvarte. Ahora imagina que durante todo ese tiempo hubo personas que escucharon gritos, sospecharon lo que ocurría e incluso vieron señales claras de peligro, pero aún así nadie intervino. Esta no es una película de terror, es un caso real, una historia que expuso violencia extrema, miedo, silencio social y uno de los mayores fracasos del sistema japonés. La víctima se llamaba Junko Furuta y lo que vivió en sus últimos días sigue siendo considerado uno de los crímenes más perturbadores de la historia moderna de Japón. Esto no es solo un crimen cualquiera, es una historia que dejó marcado a todo un país por la brutalidad, la crueldad y también por las fallas del sistema que permitieron que todo ocurriera. ¿Quién era Junko Furuta? Nació el 18 de enero de 1971 en Misato, prefectura de Saitama, en Japón. Era un adolescente de 17 años que es descrita como responsable, amable y muy dedicada a sus estudios. Tenía buenas calificaciones, trabajaba medio tiempo en una tienda y sus compañeros la veían como una chica tranquila y educada. También tenía sueños para el futuro. Junko estaba por graduarse de la secundaria y planeaba comenzar una vida adulta normal. Quería trabajar, ayudar a su familia y seguir adelante con sus metas. Para entender cómo ocurrió todo esto, también hay que hablar de los agresores. Los principales involucrados eran adolescentes vinculados a pandillas juveniles japonesas conocidas como Bososuko, grupos asociados a delincuencia, violencia y conexiones con la yakuza. El líder principal era Hiroshi Minayo. Minayo tenía fama de ser agresivo y presumía tener contactos con miembros de la yakuza, algo que generaba miedo entre otros jóvenes. Junto a él estaban Yogura, Shinji Minato y Ayushi Watanabe. Todos ellos tendrían alrededor de 16 y 18 años, y aunque eran menores de edad, varios ya tenían antecedentes violentos. Según reportes posteriores, algunos de ellos habían participado en robos, peleas y otros delitos antes del caso de Junko. Todo comenzó el 25 de noviembre de 1988. Ese día, Junko regresaba a casa después de terminar su trabajo. En el camino le intercepta Hiroshi Minayo y otro miembro del grupo. Primero intentaron acercarse a ella, luego la intimidaron y finalmente la obligaron a acompañarlos. La llevaron a una casa ubicada en el distrito de Adachi, Tokio. La casa pertenecía a los padres de uno de los agresores y miembro del equipo de Minayo. Lo más impactante es que durante gran parte de lo ocurrido, los padres estaban presentes o sabían que algo extraño sucedía, pero prácticamente no hicieron nada para detenerlo. Lo que vino después fue un periodo de cautiverio que duró alrededor de 40 días. Junko fue mantenida encerrada dentro de esa casa bajo amenazas constantes. Los agresores le dijeron que si intentaba escapar o contactar con la familia, matarían a sus seres queridos. Por miedo y estando completamente aislada, Junko quedó atrapada en esa situación. Durante esos días fue víctima de violencia extrema y humillaciones constantes. La obligaban a obedecer órdenes, la golpeaban y la mantenían aterrorizada. Además, varios conocidos de los agresores llegaron a la casa y participaron en abusos o presenciaron lo que ocurría. El caso se volvió más aterrador porque muchas personas sabían que algo estaba pasando y aún así nadie intervino. En algún momento, Junko logró contactar a sus padres. Sin embargo, los agresores la obligaron a decir que estaba bien y que se había ido voluntariamente. La familia sospechaba que algo no estaba bien, pero la policía no profundizó lo suficiente en la investigación inicial. Y aquí aparece una de las mayores críticas hacia las autoridades japonesas en este caso. Hubo oportunidades para salvarla, hubo señales, pero no se actuó a tiempo. Incluso hubo ocasiones en las que los vecinos escucharon ruidos extraños y lo reportaron. Sin embargo, el miedo y la indiferencia hicieron que nadie interviniera oportunamente. Con el paso de los días,
el estado físico y mental de Junko empeoró gravemente. Estaba completamente aislada, sin posibilidad de escapar y rodeada de personas violentas. Los agresores continuaban atacándola constantemente. La situación dentro de la casa se volvió cada vez más cruel. Y aunque muchos detalles específicos del caso son demasiado perturbadores para describirlos completamente, lo importante es entender que Junko sufrió niveles extremos de violencia y deshumanización. Los propios investigadores incluso quedaron impactados por lo que encontraron después. Muchos consideran esto como uno de los peores crímenes juveniles registrados en Japón. En enero de 1989, después de más de un mes de cautiverio, la situación llegó a un desenlace fatal. Junko lamentablemente murió debido a las graves agresiones sufridas. Los responsables, intentando ocultar el crimen, escondieron el cuerpo dentro de un tambor metálico lleno de cemento. Luego abandonaron el tambor en una zona industrial y se fueron. Durante un tiempo, la desaparición de Junko seguía siendo un misterio, pero poco después, la policía arrestó a algunos de los miembros por otro caso distinto al de Junko. Durante los interrogatorios, uno de ellos, pensando que ya la policía sabía, reveló información relacionada con Junko Furuta. Fue así como las autoridades finalmente descubrieron la verdad, y lo que encontraron horrorizó a todo Japón. Cuando el caso salió a la luz pública, la reacción fue inmediata. Los medios japoneses comenzaron a cubrir la historia inmensamente. La gente estaba en shock. Muchos no podían entender cómo algo tan terrible había ocurrido durante tantos días sin que nadie interviniera. También surgió una enorme indignación por las sentencias que recibieron los agresores. Debido a que eran menores de edad, sus identidades inicialmente fueron protegidas por la ley japonesa. Sin embargo, algunos medios terminaron revelando sus nombres. Hiroshi Minayo, considerado el principal responsable, recibió una condena de aproximadamente 20 y recibieron penas menores. Algunos fueron liberados años después, y eso generó todavía más controversia. Muchas personas sentían que la justicia no había sido suficiente. Con el tiempo, algunos de los involucrados volvieron a ser arrestados por otros delitos violentos, y eso aumentó más la indignación pública. Porque para muchos el sistema no solo había fallado en proteger a Junko, sino también en impedir que los responsables continuaran causando daño. Décadas después, el caso de Junko Furuta sigue siendo recordado no solo por la brutalidad del crimen, sino porque representa una combinación aterradora de violencia juvenil, indiferencia y fallas institucionales. El caso se convirtió en un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando el miedo y la falta de acción permiten que la violencia continúe. En internet su historia sigue generando muchas discusiones, documentales y análisis. Junko solo tenía 17 años y una vida por delante, y aún así terminó atrapada en una situación donde demasiadas personas fallaron en ayudarlo.